Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video voy a estar respondiendo una pregunta que hace bastante que me vienen haciendo. Y es justamente, ¿qué tan lejos ve mi telescopio? ¿Cuántos aumentos le puedo poner yo a mi telescopio? ¿Voy a seguir viendo bien? Bueno, para respondernos a estas preguntas, tenemos que tener en cuenta tres conceptos: distancia focal del ocular, distancia focal del telescopio y diámetro del telescopio o apertura. ¿Sí? Primero, vamos a entender qué es la distancia focal del ocular. Es un numerito que aparece grabado en todos los oculares, como se muestra en la imagen. Este es uno de los ejemplos, un ocular tipo PLOS, pero claramente hay muchos tipos de oculares, incluso de distintos diámetros, pero siempre la distancia focal va a estar grabada en alguno de los costados del ocular. ¿Sí? Este número hace referencia a qué tan lejos después de la lente hace foco la imagen. ¿Sí? Es la distancia focal de la lente del ocular. ¿Ok? Bueno, primer numerito. Segundo numerito que vamos a aprender: distancia focal del telescopio. Es la misma pregunta que antes: ¿qué tan lejos hace foco después de la lente? Pero en este caso no de la lente del ocular, sino que la lente del telescopio. Es lo mismo reemplazar todas las veces que dije lente por espejo. ¿Se entiende? Los espejos tienen una distancia focal de la misma manera que las lentes tienen distancia focal. ¿Y de dónde sale este numerito? Bueno, todos los telescopios traen una etiqueta que se ve abajo del portaocular o puede estar en otro lugar donde tiene estas características. Va a decir, muy probablemente en inglés, distancia focal. ¿Sí? Ahí los marco con un círculo rojo. Para otro modelito de telescopio, también siempre va a tener estos datos dentro, dentro pegado al tubo del telescopio. ¿Sí? Y tercero, tenemos que aprender cuál es la apertura de nuestro telescopio o el diámetro del telescopio. Simplemente es el diámetro de la lente del telescopio o el diámetro del espejo expresado en milímetros. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esto? Del mismo lugar. Están juntos. Generalmente cuando uno dice un telescopio, por ejemplo, 76 por 700, se refiere que la apertura del telescopio son 76 milímetros y la focal del telescopio, la distancia focal del telescopio, son 700 milímetros. Y después puede tener, por ejemplo, un ocular de 25 milímetros de distancia focal, o de 20. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, porque tenemos una fórmula que nos va a decir cuántos aumentos tiene el telescopio. Y la fórmula es la siguiente: aumentos es igual a la distancia focal del telescopio dividido la distancia focal del ocular. Obviamente tenemos que usar las mismas unidades en los dos lados. Si decimos la distancia focal del telescopio en milímetros, la distancia focal del ocular también debe estar en milímetros. ¿Sí? O sea que de esta fórmula decimos, mientras más largo el telescopio, mayores aumentos, pero mientras más corto el ocular, mayores aumentos. ¿Sí? En principio, con esta fórmula, no hay un límite para aumentos. Si tenemos un telescopio, por ejemplo, de 700 milímetros de distancia focal, podemos poner oculares cada vez más cortos como para tener mayores aumentos. Pero esto no es siempre posible. Hay un límite máximo que le podemos poner, porque después las imágenes se van a empezar a poner borrosas y las cosas van a empezar a andar mal. ¿Cuál es este límite máximo? Bueno, es un poco experimental y depende de la calidad del instrumento, pero por regla general me gusta tomar que el aumento máximo es 3 por el diámetro del telescopio. Siempre y cuando expresemos el diámetro en milímetros, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un telescopio de 700 milímetros de focal y 76 de diámetro, el aumento máximo que yo le pondría a ese telescopio no sería más de 220, 230x. ¿Sí? Si nosotros ponemos oculares con focales muy cortas y nos ponemos aumentos mayores que esos, seguramente la imagen va a ser borrosa y vamos a perder un montón de características. Algunos dicen que para los telescopios refractores, los de lentes de buena calidad, se puede hacer esta misma cuenta pero reemplazar el 3 por el 5. O sea que podríamos pedirle un poquito más de aumento que a los reflectores. Pero bueno, es una cuestión de ir probando siempre. El límite de aumento es una cuestión de ir probando.
Y como conclusión de este video, les voy a mencionar que el poder de un telescopio no es la cantidad de aumentos que me permite hacer. De hecho, hay muchos objetos en el cielo que no son muy chiquitos y tenemos que hacer mucho aumento. Hay algunos que son bastante grandes. El problema es que son muy tenues. El poder de un telescopio no son los aumentos, son la cantidad de luz que ingresa. Y con eso le estoy diciendo, mientras más diámetro, es más potente el telescopio.